Pues bienvenida, maestra Alma. Es un gusto poderle saludar aquí en pantalla digital. Eh, pues nos vamos a conectar en esta nuestra segunda sesión sincrónica para ir retomando pues, prácticamente el temario directivo dentro de la materia inteligencia emocional liderazgo. ¿Ok? La clase pasada, hace 2 semanitas, estábamos procesando toda esta parte integrativa acerca de la inteligencia emocional que tiene pues prácticamente mucha potencialidad acerca de nuestro conocimiento, acerca de nuestra regulación, cómo podemos ir implementando de manera directiva y asertiva nuestras emociones, ¿verdad? Esto relativamente en términos generales para la Academia de Gestión de Negocios, pues es una característica muy fundamentada para poder ir generando pues prácticamente habilidades integrativas que nos van a ayudar siempre en el acomodo, en la representación y en la unificación al momento de ir gestionando alguna organización y demás, ¿no? Y para ello va de la mano un tema que se llama el liderazgo, ¿no? Esta parte del liderazgo va de la mano con la inteligencia emocional porque prácticamente conocemos dentro de esta característica que el liderazgo es aquello que a nosotras y a nosotros nos beneficia para poder ir encaminando e ir trascendiendo en nuestra historia de vida, ¿no? La evolución práctica dentro de la inteligencia emocional y el liderazgo tiene mucha estructura metodológica, ¿no? Si a estos puntos nosotros y nosotras identificamos que la inteligencia emocional es una característica necesaria en nosotras y en nosotros para poder ir preestableciendo pues prácticamente una rutina de vida base, si la acompañamos justamente con esto del liderazgo, nos podemos dar cuenta que prácticamente esto nos da fortaleza, nos da unificación, ¿no? Nos acompaña mediante la astucia y nos crea habilidades para poder ir manteniendo un orden significativo en nuestro organismo, en nuestra vida y colectivamente vamos a causar este impacto con las personas que nos rodean, ¿no? Aquí también es algo bien curioso, muy curioso, porque dentro de esta parte del liderazgo se van reconociendo a personas que dirigen a su propio individuo con cualidades intelectuales únicas, ¿no? Muchas veces nos vamos a poner dentro de este protagonismo, ¿no? Sócrates siempre nos mencionaba sobre esta parte dentro del líder, que es aquel que se distingue por sus talentos, ¿no? Los cuales van refinando su acto en la educación, su acto entre la sabiduría, su acto entre el comportamiento y la relación específica que establece con las y los demás, ¿no? Entonces, esta parte del liderazgo toma pues mucho énfasis a raíz de que la inteligencia emocional se tiene que ir enmarcando una secuencia del optimismo, de todo lo que tenemos que ir cambiando, teniendo en cuenta la finalidad del ordenamiento y cómo podemos ir estabilizando estas cuestiones para que las y los demás también sean partícipes en nuestro estilo de vida, en nuestro estilo de aprendizaje y más que nada que presentemos un acto de autosuficiencia para con los estímulos externos que tengamos, ¿no? A partir de esta parte, la conceptualización del liderazgo, aunado a esta breve epistemología, nos da pues un objetivo o un objeto de trabajar, ¿no? Dentro de la primera sesión, usted me comentaba, maestra, que es, bueno, es dueña de una empresa, no sé si me equivoco. Sí, tengo dos emprendimientos. ¿Ok? Entonces, eso le da el acceso o el rol de trabajar en equipo, ¿no? Y tener un propósito significativo dentro de su espacio en el cual usted va organizando, va trabajando, ¿no? Entonces, dentro de esta conceptualización e inclusive pues en la experiencia, el liderazgo ha dado justamente un punto atractivo en la actualidad.
que nos dice que es una pauta que se ha derivado desde la escasez, porque muy pocas personas hasta el día de hoy tienen la habilidad de conducir a sus equipos y pues prácticamente alcanzar los objetivos o las metas que se están planteando, ¿no? Hay una construcción bien diferente entre ser jefe y ser líder, ¿no? Que es la forma más creativa y la más directiva de poder ir dando un ejemplo sobre esta secuencia, ¿no? Nos dicen que un jefe es aquel que solo tiene autoridad, que solo tiene este semblante, que solo se encarga de dar órdenes, mientras que un líder se encarga pues prácticamente de acompañar, de nutrir, de generar comunicación, ¿no? Y confianza. Entonces, esta parte, pues, va muy ad hoc a la inteligencia emocional. La aparición dentro de esta parte del liderazgo nos da una apertura muy simbólica acerca de cómo esto reside en las empresas en la actualidad y no solo crean productos industriales, sino que trabajan en coordinación mediante procesos mecanizados que generan habilidades y virtudes que en su momento también van estudiando el perfilado y las cuestiones integrativas de los demás, ¿no? Esto con la finalidad de ir alcanzando acuerdos en equipos de trabajo, en equipos colaborativos, ¿no? Y en áreas funcionales dentro de las organizaciones empresariales. A raíz de todo esto se empiezan a enmarcar cuestiones operacionales en aspectos de finanzas, recursos humanos, en el área de comunicación, etcétera, pero que en realidad van ligados a esta parte del acompañamiento, de la asertividad, de la empatía, ¿no? Y considerando que cada una de las áreas de la organización, pues trabajan personas con diferentes perfiles, es en donde tenemos que ir organizando cada una de estas secuencias, ¿no? En este caso, usted, maestra Alma, pues tiene esta parte de ser, bueno, lo que platicamos también en la clase pasada, de tener la conceptualización clara acerca de la inteligencia emocional y justamente sería como que también enrolarlos en el tema del liderazgo. Y sería como que muy armonioso también ir considerando las respuestas que usted me vaya planteando en base a las participaciones activas. Y para ello, pues sí me gustaría ver o escucharle de manera general cómo ha retomado el tema del liderazgo justamente en su organización. Bueno, sin duda creo que de lo primero que me ayudó bastante fue entrar a trabajar a empresas que van en el giro de, por ejemplo, bueno, yo tengo dos emprendimientos. Uno es una tienda de maquillaje en línea y la otra es una pizzería. Bueno, yo pues desde muy chica me metí a trabajar a dos restaurantes, todo en área administrativa. Y pues la verdad, yo ahí me fui fijando que pues la diferencia entre dirigir y, o sea, liderar y lo demás. En mi negocio, la verdad, pues todo es trabajo en equipo totalmente y pues es muy importante tener claro que pues sin nuestro equipo, sin los colaboradores del trabajo, pues no funciona. Entonces, creo que es muy importante que nosotros como líderes hagamos parte a nuestro equipo para que sepan que son necesarios en la empresa, porque su trabajo cuenta, la personalidad, la capacidad que todos traemos, somos diversos y pues formamos un equipo. En conjunto hacemos un excelente equipo y pues yo sí estoy pues diciéndoles que la importancia que tienen en la empresa, ya que también pues es muy importante en cuestión emocional que sean reconocidos por su trabajo y lo demás. Y yo creo que eso también hace que trabajemos en armonía. Ok, entonces escuchándole representamos un marco integrativo en el cual el trabajo es colaborativo y se van refinando aspectos que van fluyendo dentro de la organización, ¿no? Que eso es una practicidad dentro de la convivencia y dentro de lo que se va reformulando también en esta empatía, ¿no? Considerando estas particularidades que usted menciona, nuestra Alma, podemos ir viendo esta construcción, ¿no? Y qué bonito que mencione esta metodología dentro de su trayecto
integrativo hacia la organización, ¿no? Como principal persona trabajadora que diferencia entre dirigir y pues también recibir órdenes y demás, ¿no? Y en este punto del liderazgo podemos ir causando una parte muy clara, que es siempre vamos a estar conviviendo con diferentes perfiles personales, ¿no? Desde la organización sistematizada que tiene nuestra empresa, desde el rango más abajo hasta el más alto, ¿no? Y cómo cada uno y cada uno de ellos tiene que ir embonando mediante un engrane para que siga girando, pues prácticamente el eje transversal de nuestro continuo desarrollo, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando no se logra este empatado, cuando no se logra como esta convivencia lógica de ir direccionando e ir marcando el ejemplo y la motivación, pues prácticamente no se logran resultados viables, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aparte del liderazgo? Y creo que es parte de lo que también está retomando usted, es que está retomando la practicidad experimental mediante una motivación intrínseca y que eso lo va abonando y lo va generalizando con su grupo de trabajo. Porque prácticamente debemos de tener en cuenta, y tiene mucha coherencia y razón, el apartado dentro de la teoría general de los sistemas, que nos dice, cada pieza suma una parte importante, y por lo cual si una de estas se deteriora, puede ir desenvolviendo o afectando todo de manera general, ¿no? Como cuando se va desestructurando algo, como cuando se está perdiendo y demás. Entonces, dentro de esta área, dentro de esta generalidad, dentro de esta experiencia, pues puede resultar algo difícil generar como un buen engranaje, ¿no? Pero a fin de cuentas, la inteligencia emocional acompañada del liderazgo nos da pues prácticamente un recurso en un segundo plano para poder ir alcanzando nuestros resultados. Este proceso es bien fundamental en nuestra alma para poder ir participando con las personas y ir desarrollando sus habilidades y virtudes. Hay algo que se encamina mucho en el tema de la autorrealización dentro del enfoque humanista, que nos dice, tenemos que ir anclando y acompañando para poder ir potencializando la capacidad humana de nuestros compañeros de organización, ¿no? Entonces, este proceso, pues prácticamente se tiene que ir compartiendo, muchas veces es un efecto desafiante y tiene una lógica muy capaz de poder ir movilizando las características en cada una de las áreas empresariales, ¿no? En este caso, como una distribución en línea, como una distribución en una función de venta, pues podemos ir anclando cuestiones también que vayan generalizando estas particularidades. Y las características del liderazgo nos dice que cada una de las personas como líder debe de ir logrando el cumplimiento de sus habilidades para poder ir generando también un apoyo fundamental a las personas, ¿no? Una de las características más significativas es la comunicación, ¿no? Entre más comuniquemos nosotros, más podemos ir transmitiendo nuestras ideas y cómo podemos ir siendo claros, directos y permitir alcanzar esta imagen de comprensión en un mayor número de personas. Ejemplo de ello sería, si los colaboradores que están con usted comparten las mismas metas, comparten la misma visión, si en algún momento tienen inclusive la misma pasión, si hay una reciprocidad en la escucha activa, yo te digo esto, pero también dime esto, ¿no? Cómo mejorar como jefe, cómo mejorar como líder, también márcame mis errores, revisa mis pausas, ¿no? Entonces, la comunicación en esta recopilación del liderazgo nos va a ir generando una apertura selectiva para poder ir, bueno, prácticamente posicionándonos en una categoría más formulada. Otra parte también dentro de una característica es cómo nosotros y nosotras tenemos que anclar un ejemplo vivenciado para que se pueda ir cumpliendo una causa, ¿no? Y muchas veces, a veces se retoma esto dentro de una función chusca, ¿ok? Que nos dice, si no lo sabes hacer, lo hago yo para que puedas ver cómo se hace, ¿no? Pero muchas veces aprendemos por ensayo y error, ¿no? Entonces, entre más podemos dar los ejemplos que no sean de manera tosca, pero que sean desde una función empática, desde una función de confianza,
pues podemos influir más en el grupo de las personas, ¿no? Y prácticamente esta parte de la confianza es la que va a ir generando la base en cada una de las relaciones, ¿no? Imagínate, inclusive en este punto, si no existiera una confianza en tu organización, en tu mundo empresarial, ¿tú crees que te enterarías desde los más mínimos detalles o quedaría algo neutro? No, yo creo que pues, no nos enteraríamos porque no hay confianza. Ujú. Y claro, obviamente, cuando nosotros argumentamos esta parte de la confianza es donde potencializamos parte de la comunicación, ¿no? Y eso también nos brinda una parte dentro de la seguridad. Y esto también nos va a dar certeza de que nuestras decisiones también se van a ir tornando un poquito más seguras cuando vamos afinando cada una de estas estructuras. Entonces, como características dentro de un líder, podemos ir viendo cómo dentro de la comunicación, dentro de los ejemplos, dentro de esta parte de la empatía para generar confianza y seguridad, vamos armonizando mucho nuestro esquema de trabajo. Ahora bien, la motivación siempre tiene que estar de lleno en una función empresarial. ¿Ok? Debemos de ir generando motivación funcional en cada uno y cada uno de los integrantes dentro de la organización. Hay algo que se formula mucho también en el enfoque dentro de la teoría de la organización que nos dice cómo también dentro de esta motivación genera una responsabilidad significativa en cada uno de los miembros para poder actuar y poder generar pilares fundamentales en el liderazgo, ¿no? Esto va a generar aperturas en capacidades personales, ¿no? Tú eres responsable de lo que puedes ir haciendo, por lo tal, tienes que diferenciar tus capacidades, las capacidades técnicas y las capacidades sociales que estos pilares por lo regular se van preestableciendo también en un marco de liderazgo. Si sabemos que tenemos una capacidad personal de poder ir liderando, por lo regular vamos a tener técnicas que nos van a ir ayudando a ir fomentando esta capacidad. Si tenemos esto, pues ya podemos ir fluyendo dentro de social, ¿no? Que son cosas que relativamente debemos de ir entrenando, debemos de ir anclando dentro de una construcción de ideas y más allá de eso nos ayudan a ir fijando los metas, ¿no? A veces empezamos con expectativas, empezamos con algunos lineamientos que vamos pausando. Pero a raíz de eso, una persona dirige una meta clara y prácticamente las y los demás refuerzan y van abonando a que esto se pueda aplicar con determinación, ¿no? Entonces, si en el caso de usted, maestra, empieza a fijar una función de liderazgo, empieza a tener metas claras, concisas, metas alcanzables, pues prácticamente va a ir transmitiendo a su equipo pues prácticamente la misión, ¿no? Y la estrategia que va a utilizando para establecer esta ambición hacia con la meta, esta función motivadora del equipo y del grupo, para que se pueda mirar el objetivo desde una perspectiva diferente, ¿no? También tenemos que ir dando categoría. Hay algo que comúnmente también se va presentando y trabaja mucho lo que es la motivación intrínseca y es cómo nosotras y nosotros invertimos justamente también en la organización, en las personas, ¿no? Cada persona en el mundo tiene un talento, cada persona en el mundo tiene una habilidad, algunos los aprovechan, algunos no, algunos las potencializan, otras las hacen más mínimas, ¿no? Pero lo importante es que en cualquier organización, ¿ok? Si quieres que tu personal tenga las habilidades y las virtudes más efectivas, como líder tienes que también ir preparándoles, ¿no? Ir generando espacios de profesionalismo, invertir en sus capacitaciones, en seleccionar a aquellos que nosotros diferenciemos y tengan potencial para poder acompañarnos, ¿no? Y como vamos potencializando nuestros talentos dentro de esta parte de la autorrealización que nos dice potencializar la capacidad humana, pues creamos perfilados más lineales, ¿no? Y más estables. Y creo que las características más específicas son las que nosotros podemos ir cuidando y motivando a lo largo de nuestro desarrollo, porque cuando tenemos a un buen empleado, difícilmente lo queremos soltar, ¿no? Porque nos está generando comunicación, seguridad y demás, ¿no? Entonces, aquí viene la clave también para liderar de manera efectiva.
Si yo empiezo a comunicar todo esto, si yo empiezo a dar esta transparencia lógica de lo que quiero lograr, pues prácticamente voy a ir liderando, voy a ir expresando y manifestando mis emociones y sentimientos, y prácticamente dentro de la empatía también voy a tener una preocupación para con los empleados, ¿no? Entonces, la comunicación, el liderazgo van de las manos dentro del camino de los líderes del orden. ¿Ok? Y dentro de la escucha activa siempre va a ser algo muy importante. Entre más escuchemos, entre más tengamos entusiasmo dentro de este espíritu que nos va a ayudar a superar alguna adversidad, pues vamos a tener también mucha función y mucho potencial a desarrollar. Prácticamente debemos de ir también teniendo una capacidad de aceptación, ¿ok? Dentro del término de las expectativas que también se van retomando en el tema de las organizaciones, hay un acuerdo que nos dice, aprendemos por ensayo y error, ¿no? Y por lo tanto, entre más nos equivocamos, pues muchas veces más aprendemos, ¿no? Entonces, tenemos que tener esta parte de ir tolerando algunas fallas, algunos errores, porque la flexibilidad dentro de los altos mandos o directivos también nos da una apertura también para poder generar esta parte de ir bajando la ansiedad y demás, ¿no? Ir reflexionando, ser personas auténticas y espontáneas, nos van a ir ayudando también a ir dirigiendo y encaminando la lógica dentro del sistema organizacional, ¿no? Un líder también nos dice que tiene la función de ir dirigiendo y de ir orientando, ¿no? No es lo mismo caminar solos a caminar con un grupo de trabajo detrás de nosotros, ¿no? Entonces, como tal, tenemos que ir viendo el camino más seguro, tenemos que ir viendo la orientación más viable para que las y los demás que vienen detrás de nosotros, pues también vayan siguiendo esos pasos y se vayan coordinando de la manera más lógica, ¿no? Esto para ayudarnos a resolver problemas, para poder cumplir los objetivos, ¿no? Para potencializar nuestras habilidades, ¿no? Y aspectos también como la participación activa nos da pues algunas cuestiones también de poder ir generando una mejor función en las consultas y en las decisiones de nuestra organización. Relativamente, esto que estamos indagando y estamos exteriorizando ahorita da mucho contexto sobre la base explorativa de la inteligencia emocional y liderazgo, ¿no? Entonces, dentro de la construcción de cada una de estas aperturas también es muy viable y es muy significativo trabajar la duda, ¿no? Entonces, entre las dudas que también nosotras y nosotros presentemos en el tema del liderazgo, inteligencia emocional, está el cómo voy resignificando y cómo voy reconstruyendo pautas interesantes en mi vida, ¿no? Platicábamos también de esto, ¿no? ¿Qué tanto nos conocemos? ¿Hasta qué punto creemos haber descubierto lo que somos, ¿no? Y esta parte nos apertura a algo que se conoce como pensamiento hermenéutico, que nos da la calidad y la función de poder comprender e interpretar las situaciones, pero desde una perspectiva más funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo una función de comprender e interpretar mi calidad como individuo, pues voy a ir procesando cada una de las características que en su momento me van a ir acompañando para ir resolviendo los conflictos, ¿no? Y esta es una función muy práctica de poder planificar, de poder rendir cuentas y más allá de eso, de poder sistematizar cada uno de los aprendizajes que queremos ir estructurando en nuestra calidad de vida. Acá lo importante también, maestra Alma, es que nosotras y nosotros identifiquemos según nuestra colocación, nuestro perfilado, cómo podemos dar una formalidad de la elección, cómo podemos ir generando una secuencia de líderes y también tener a nuestros seguidores, perdón, cómo podemos formular también una influencia sobre nuestros subordinados y la diferencia entre un directivo y un líder, ¿no? Muchas veces encaminamos todas estas sentencias, ¿no? Tenemos una característica muy vivenciada
que nos da la potencialización y poder en la adquisición de conocimientos, ¿no? El liderazgo normal, pues dice que lo va preestableciendo un sistema de organización y el informal es aquel que va emergiendo en el grupo. Y muchas veces vamos caminando en estas dos cuestiones, ¿no? Dentro del papel, ¿no?, protagonizado que ya me claro, o desde la espontaneidad y tengo que ir reforzando algo para poder presidir sobre el acto en el momento. ¿Ok? Entonces, muchas de estas opciones, de estas condicionantes y de este trabajo armonioso nos enseña pues prácticamente cómo ir relacionándonos como líderes y cómo ir generando apertura para las y los demás que en su momento van a ir siguiendo pues prácticamente nuestro caminar. ¿Ok? Bueno, hasta este punto, maestra Alma, me gustaría saber, ¿tiene alguna duda, algo que tengan que aportar? No, todo claro. Muchas gracias. Ok, bien. Entonces, dentro de esta apertura, también es algo muy interesante ir viendo desde el liderazgo, cómo nosotras y nosotros vamos fundamentando nuestras propias ideas para poder permitir a las y a los demás integrantes ser independientes, ¿no? Cuando nosotras y nosotros trabajamos entre este liderazgo, empezamos a dar testimonios lógicos de lo que queremos lograr, ¿no? Tenemos cuestiones también de lo que podemos ir influenciando. Tenemos un liderazgo que es transaccional, en donde los miembros también van a ir reconociendo al líder como una imagen de autoridad, pero como una imagen también de líder y de seguridad, ¿no? El liderazgo como tal va a ir proporcionando recursos necesarios para poder asegurar el testimonio, la anécdota, la experiencia del equipo de trabajo, ¿no? Y cómo también podemos ir implementando mediante esta metodología actividades imaginativas, creativas, funcionales, que logren la capacidad de conseguir el cambio y que también nos ayuden a tener una potencialidad para asumir riesgos personales, ¿no? Que aquí también es donde sacamos una parte que nos dice cómo salimos de nuestra zona de confort para poder ir evolucionando y ir generando una transición lógica acerca de lo que queremos ir logrando. Entonces, prácticamente entre esta parte del liderazgo, vamos encaminando conocimientos básicos, conocimientos que son en base a lo que podemos ir armonizando con los demás, y cómo todo esto nos da comienzos integrativamente hacia una humanidad más específica, ¿no? Pareciera mentira, pero justamente esta materia de inteligencia emocional nos va ayudando mucho acerca de lo que queremos ir procesando. Y justamente por eso estamos retomando cuestiones dentro del liderazgo, cuestiones dentro de la inteligencia, cuestiones dentro de las emociones. Y algo que también va muy adaptado a este sistema pues prácticamente es cómo yo puedo ir ejemplificando y generando cuestiones dentro de lo que puedo ir interactuando con mis emociones y sentimientos, ¿no? Luchick, dentro de una integración a una ramificación de las emociones, nos dice que tenemos una construcción de emociones básicas, ¿no? Entonces, aquí viene también lo relativo, la cadena semántica acerca de nuestras emociones y sentimientos. Como por ejemplo, si yo le pregunto a usted, maestra Alma, cuando está, bueno, ¿le gustaría trabajar emoción placentera o displacentera? ¿En qué, perdón? ¿Le gustaría trabajar emociones o sentimientos placenteros o displacenteros? Usted me dice, Pues yo creo que placentero. placenteros, ok. Cuando usted está feliz, ¿qué otras emociones o sentimientos van desprendiendo desde su autonomía? Pues siento que depende de muchas cosas. Ujú. Como por ejemplo, Por ejemplo, de las emociones placenteras. eh, por ejemplo, en mi trabajo, por así decirlo, uno trabaja mejor también cuando está feliz, cuando, cuando no tiene emociones negativas como enojo, irritabilidad, estrés, cansancio y lo demás. Yo creo que una persona siempre va a ser
mucho más eficiente cuando está establemente bien, o sea, emocionalmente estable. Ok, y dentro de esta Y también perspectiva, puede ser capaz, ujú, también puede jus- ser capaz de desarrollar mejores capacidades, de tener mejores habilidades en su área de trabajo y demás. claro, y justamente esto que está anclando y está exteriorizando tiene que ver con esto que nos decía Plutchik, ¿no? Dentro de las funciones experimentales de las emociones básicas, nos dice que una emoción placentera o displacentera siempre nos va a generar una cadena semántica. Ejemplo de ello es de lo que rescato y lo que me ha dado usted en esta pequeña participación es, si tengo una emoción placentera, hablemos de felicidad. En mi trabajo voy a generar confianza, la confianza va a generar armonía, la armonía va a generar potencialidad y la potencialidad va a efectuarse como, no sé, frutos nuevos, ¿no? Como una semanticidad estructurada, ¿ok? Entonces, aquí es donde quiero que usted ancle la relatividad dentro de estas funciones emocionales y sentimentales ancladas en el liderazgo. ¿Ok? Hay algo que siempre vamos a estar encaminando. La verdad, nosotras y nosotros como seres humanos, a veces nos autosaboteamos por el simple hecho de ser racionales y tener un espacio subjetivo. Nos dejamos llevar por nuestras emociones y mediante nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería un líder que en algún momento se deje controlar por sus emociones displacenteras? Ejemplo de ello sería que llegue a la organización enojado y por enojarse no comparta comunicación, al no comunicar hay ausencia, al haber ausencia no hay coordinación, ¿ok? Y así siguiéndonos hasta ir dejando pues este camino bloqueado, ¿no? Es aquí en donde anclamos pues esta sección dentro de la inteligencia emocional y el liderazgo, ¿no? Así como tenemos cuestiones placenteras y desplacenteras, tenemos que ir generando perdón, dentro de la comprensión, dentro de lo que queremos ir comunicando, ¿no? Y dentro de estos mismos aspectos, cómo quiero ir estableciendo mis niveles de función, ¿no? Entonces, acá es donde también argumentamos mucho esto. La personalidad de un líder pues prácticamente se va formando, ¿no? Vamos identificando, vamos seccionando, vamos adaptando con la finalidad de crear una seguridad. La función pues prácticamente nos da una característica acerca de lo que puedo ir generando mediante la práctica. Vamos coordinando nuestro trabajo en función a la realidad, ¿no? E inclusive las metas realistas que se van preestableciendo justamente en las organizaciones son las que se tienen que ir alcanzando. Los líderes, pues prácticamente tienen reactivos, tienen funciones activas y prácticamente adaptan su actitud personal hacia sus metas. Los líderes también generalmente pues contienen esta parte de las funciones emocionales para poder aterrizarlas de la manera más adecuada, en el cual también vea que esto se va desarrollando a través de su control personal, ¿no? Entonces, acá también anclamos, creo que retomamos esto en la clase pasada dentro del biopsicosocial, en cómo biológicamente voy anclando mis capacidades integrativas, en cómo voy reflejando mi mente y mis pensamientos dentro de lo psicológico, y cómo esto ya lo comunico y lo aterrizo con los demás, que aquí ya mezclamos la sociedad tal cual, aquí ya mezclamos también la integración y la dualidad integrativa dentro de lo que yo voy a ir conociendo y cómo voy orientando para poder enmarcar esta perseverancia y esta capacidad de ir dirigiendo a las personas. En realidad son características innatas que muchas veces se nos van presentando, ¿no? Entonces, pareciera mentira, pero tenemos características vivenciadas, características muy estructuradas que nos ayudan a comprender, pues prácticamente la función de liderazgo, ¿no? Y para ello se va trabajando mucho cada uno de estos apartados. Otra parte dentro de esto es cómo voy gestionando cada una de estas emociones, ¿no? Hablemos dentro de la función de gestión de negocios.
Si hablamos de que podemos ir gestionando la característica organizacional de las empresas, ahora cómo puedo gestionar yo mis negocios, cómo puedo gestionar yo mis habilidades, cómo puedo gestionar yo mis emociones y sentimientos, de la manera en la cual los mecanismos le den un seguimiento y un acompañamiento significativo a cada una de estas experiencias, ¿no? Entonces, acá también hay una parte muy funcional que podemos ir entrenando y nos va a ir generando también acciones de prevención, ¿no? Entonces, dentro de este tema, selectivamente podemos ir identificando estos patrones. Tenemos que ir teniendo funciones de autonomía, de disciplina, de liderazgo, de condiciones que me vayan enseñando a comprender mis emociones y sentimientos, y cómo esto va reduciendo pues prácticamente mi significado dentro del tema de la organización. Comúnmente vamos trabajando mediante una brecha que va a ir pues prácticamente consumiéndose, pero dentro de esta parte podemos ir generando aperturas direccionales que en su momento pues van a ser de mucha ayuda, ¿ok? Bien, maestra Alma, hasta aquí quisiera saber si todo va bien, todo va claro. Sí, todo claro. Bien, ya para ir, bueno, en realidad estas sesiones en inteligencia emocional y liderazgo, como no es mucho teoría, no es mucho esta parte dentro de la dificultad y la comprensión, pues son sesiones pues muy moldeables, muy coherentes y muy claras. Entonces, se van reduciendo en una construcción de clases un poquito más entrecortas. Entonces, los puntos estratégicos dentro de la inteligencia emocional y el liderazgo, ya para ir puntualizando lo último, es cómo tenemos que ir generando una secuencia de 5 puntualizaciones de autoconciencia, autocontrol, empatía, motivación y capacidades sociales para poder efectuar la imagen del liderazgo. ¿Ok? Si nosotros pausamos e integramos esta parte dentro del análisis integrativo de estos 5 puntos que nos decía Goleman, podemos aterrizar sin problemas en el mundo del liderazgo estas categorías dentro de la comunicación, la seguridad, el ir encaminando y el ir creando huellas para que las y los demás vayan también cruzándose mediante esta vertiente y más que nada podamos gestionar dentro de estas capacidades las organizaciones que se nos vayan presentando. ¿Ok? Entonces, son temas muy digeribles, son temas muy selectivos que no tienen mucha incidencia a algo que se va a dificultar. Tal vez lo más difícil sería cómo podemos gestionar nuestras emociones y cómo podríamos anclar dentro de lo racional a lo subjetivo una construcción asertiva para que todo tenga una direccionalidad. ¿Ok? Bien, de mi parte sería todo, maestra Alma. En realidad ya era solo ir concluyendo con el tema del liderazgo. Buscaba yo una interacción dual dentro de esta parte funcional y de experimentación alumno-docente. Y pues prácticamente cómo funcionaban cada una de estas cuestiones constructivistas. En la sección de actividades tenemos la segunda actividad que va construyendo la parte de la receta para la felicidad. Como estamos retomando emociones y sentimientos, pues sí es algo que a mí me pareció muy moldeable, muy creativo para poder ir segmentando cuestiones de nuestra persona y cómo las podemos aterrizar a cada una de estas instrucciones, cada uno de estos caminos que hacemos para lograr una comodidad o un futuro placentero en nuestras vidas, ¿ok? Si en algún momento se presentara alguna duda con alguna de las actividades, con mucho gusto me puede estar escribiendo a mi número personal y vamos dando pues también aclaración a esas dudas, ¿ok? Ya pues estamos en la última semana para ir cerrando, le deseo el mejor de los éxitos y pues como siempre les he dicho a los alumnos, cada espacio es una oportunidad y ahorita tenemos una oportunidad de ir explorando mediante nuestras emociones y sentimientos. Ok, maestra Alma, nos estamos viendo entonces, cuídense mucho, me da mucho gusto saludarle, aunque sea en pantalla digital. Nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias, maestro. Tengo una pregunta, no sé si me la podría resolver rápidamente. Lo que pasa es que ya revisé las actividades,
pero me permite, bueno, ahí me indica que nada más cierta tipografía, no sé si me permita hacerla mediante una aplicación que se llama Canva. Sí, sí, lo puede hacer en Canva, no hay problema. Puede usar la herramienta digital que usted guste, pero en Canva también es algo muy diseñado, muy gráfico. Pero sí puede utilizar esa herramienta sin problema.